Entonces por otra parte lo voy a escribir aquí a la izquierda. Por otro lado tienen el ciclo 1, 3, 2, 5, 4, ¿no? 1, 3, 2, 5, 4. Entonces evaluando en alfa, le voy a poner aquí puntualmente, ¿sí? Se entiende que tomas el primer elemento, lo evalúas en alfa y ese es el que pones en tu otro ciclo. ¿Qué tenemos? Bueno, hay que acordarnos, ¿no? ¿Qué hace alfa? Alfa está aquí arribita, ¿sí? Ok, entonces a ver, voy a tomar este ciclo, el que está aquí, 1, 3, 2, 5, entonces tendría que escribir el nuevo ciclo como alfa de 1, alfa de 3, alfa de 2, alfa... Bueno, lo voy a escribir aquí arriba, mejor. Sí, tendría que escribir alfa de 1, alfa de 3, alfa de 2, alfa de 5 y alfa de 4. ¿Sale? Ese sería el ciclo de acuerdo a la otra forma de calcularlo, ¿no? Pero esto aquí es igual. Pues aquí arribita ya me dicen cómo es alfa. Alfa de 1, ¿quién es? Es 1. ¿Sí? Aquí arribita está. Alfa de 3 es 6. Alfa de 2 es 4. Alfa de 5 es 2. Y alfa de 6 es 3. No, alfa de 4, perdón, es 5. ¿Sí? Entonces, por un lado, si yo hago todo el proceso así a pie, con pura definición, me sale el ciclo que está aquí, 1, 6, 4, 2, 5. Y si uso el resultado, entonces me va a salir este ciclo también, 1, 6, 4, 2, 5. ¿Ok? ¿Sí? Y a veces pues es más fácil, nada más como que checar la función y hacerlo de manera puntual, porque de otra forma podríamos tardarnos más, porque tenemos que calcular primero la inversa y luego calcular la composición. Y esto, por ejemplo, fue con un alfa pequeño, ¿no? O sea, son dos ciclos. Si tenemos permutaciones muy grandes o en un SN muy grande, pues ya tendríamos que hacer mucho más cálculos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ahí siguen? Sí, todo claro. Perfecto. Muy bien. Y bueno, aquí vimos, les hablé un poco de estructuras cíclicas. Entonces, habíamos dicho que algo tenía la misma estructura cíclica, alfa y beta. Sí, al hacer un versus, ¿no? De cuando los descomponen en ciclos, hay la misma cantidad del mismo tipo de ciclos de un lado y del otro, ¿no? O sea, si alfa tiene un 3 ciclo, beta tiene un 3 ciclo, ¿no? Si tiene 2 3 ciclos, beta también tiene 2 3 ciclos. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en S3, como está acá, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿cuántos ciclos podría construir? Por lo mucho, puedo construir un 3 ciclo, ¿no? Entonces, y en ese 3 ciclo pues tendrían que aparecer todos, porque solo tengo 3 elementos. Entonces, ¿cuántos de esta forma hay? De la forma ABC, pues solo hay 2, ¿no? Que yo ponga el 1, 2, 3 o el 1, 3, 2, ¿sí? Por ejemplo, si ahora yo quiero un ciclo, pero que sea, por ejemplo, una transposición. Entonces, por ejemplo, una transposición, ¿cuántas transposiciones tengo? Pues tienes la 1, 2, entendiendo que el 3 se quedó igual, el 1, 3, aquí se entiende que el 2 se quedó igual, y el 2, 3, donde se entiende que el 1 quedó igual, o sea, quedó fijo. Entonces, por ejemplo, de esta forma tienes 3. Y ¿cuántas tienes donde todos sean unos ciclos? Pues solo tenemos la identidad siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, así, solo es un elemento que sería la identidad. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿No? No. Todo bien. Perfecto. Ok. Lo que vamos a ver a continuación es hablar del signo de una permutación. ¿Para qué va a ser importante esto? Porque en permutaciones hay un grupo muy especial que se llama, bueno,
lo vamos a ver ya al final, que es como aquellas que tienen un signo positivo, signo más 1, ¿no? Entonces, primero lo que quiero hacer es como dar los fundamentos, dar lo que necesitamos para poder definir bien eso que sea signo, ¿no? O sea, qué significa que una permutación tenga signo más 1 o menos 1. Entonces, antes de empezar, pues les voy a dar esta definición del polinomio de Van der Monde, ¿sí? Entonces, el polinomio de Van der Monde es un polinomio que tiene coeficientes enteros en n indeterminadas, que es justo de esta forma, ¿no? Tiene esta descripción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con un polinomio, por ejemplo, el de Van der Monde en dos variables. Vamos a empezar con uno chiquito. Entonces, por ejemplo, cuando tienen el polinomio de Van der Monde en dos variables, según la descripción y la definición que me están dando, pues sería b y pones x1, x2 y es un producto. Ajá. Y lo que debes fijarte es en la parte que está aquí, ¿no? En los i menores que j entre 1 y aquí sería 2. Ajá. Y hacer el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería el producto desde desde 1 menor o igual que i menor estricto que j menor o igual que 2. Aquí tienes que poner x y menos xj. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, dices, bueno, i corre entre 1 y 2 y el j debe ser estrictamente mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponen i igual a 1, el factor que le corresponde sería x1. Ajá, ¿y cuántos j por arriba puedo tener si ya i es 1? Y solo puedo correr hasta 2. Pues el 2, ¿no? Sí, entonces aquí tendría que poner el 2. Ajá. Y hasta ahí queda, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ponen i igual a 2, ya no hay un j más grande, ¿no? Sí, recuerden que el j está acotado por 2 aquí. Entonces, por ejemplo, este sería el de dos variables. ¿Sí? Ahora, otra forma de verlo es que se fijan como, o sea, se toman i aquí uno fijo, x1, y ese es el que ponen. Entonces, el que sigue es x2, entonces ese es el que van a restarle. Ajá. Sí, o sea, le restan como que el que está delante de él. Y así lo tendrían que hacer si aparecieran más x jotas adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo para el 3 para que esto quede un poquito más claro. Entonces, el polinomio lo voy a escribir aquí a la derecha en tres variables. Pues sería poner b, x1, x2, x3 y sería producto y entre 1, bueno, mayor que 1, menor estricto que j, menor o igual que 3, y aquí tenemos que poner x y menos xj. Ajá. Entonces, por ejemplo, con la definición pues tendremos que poner x1, o sea, me tomo i igual a 1. Entonces, ¿cuántos j por arriba hay con el índice? Ah, pues puede ser x2 o puede ser x3. Entonces tienes que poner x1 menos x2, x1 menos x3. ¿Sí? Ese es para i igual a 1. Ahora me fijo, bueno, i igual a 2. Entonces tendría que hacer producto. Ajá. Bueno, todos estos son productos, ¿sale? Entonces tendría que poner x2. Ahora, ¿cuántos j hay por arriba de x2? Ah, pues solo x3. Entonces pongo x3. ¿Sí? Y ahí acaba, porque si pongo i igual a 3, ya no hay j por arriba, entonces me queda así. Entonces, el polinomio de Van der Monde en tres variables, pues sería estos tres. Bueno, producto de esos tres factores, ¿sale? En tres variables. Y lo que les comentaba es que es como si se fijaran así, ¿no? Ponen x1 fijo y deben poner los dos de adelante, como la resta, ¿no? O sea, como lo primero que les aparezca aquí. ¿Sí? Como lo que está aquí en verde. O si se fijan ahora en x2, aquí, tienen que poner x2 menos los que aparecen aquí adelante. Entonces eso les da el último factor. x2 menos x3. Aquí sería en rojo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro
cómo es la definición? Sí. Bueno, entonces como podrán imaginarse, pues esto se puede ir complicando, pues dependiendo del grado del polinomio que tú estás considerando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse el polinomio de Van der Monde en 4 variables. Sí, esto quítenlo, igual no va, es todo junto. Y el polinomio en esas variables pues es todo esto, x1 menos x2, x1 por menos x3, x1 menos x4, ¿sí? x2, x3, x2, x4, x3, x4. ¿Ok? Bueno, este polinomio tiene así cosas peculiares porque esto lo hicimos con este orden, ¿no? Por ejemplo, para hablar del polinomio pues tenemos que fijarnos en i menores que j, pero se puede generalizar a cualquier permutación, como aparece aquí. Si ustedes tienen alfa, así como Sn, bueno, una permutación, el alfa polinomio de Van der Monde es este, ¿sí? Lo voy a denotar así, con un subíndice alfa para que recuerde que es respecto a una permutación. Y lo que hace es que, ya que tienen sus variables de x1 a xn, acomódenlas como les diga alfa, en ese orden. Por ejemplo, ponen b de x alfa 1, b de x alfa 1, x alfa 2, x alfa n, ¿no? Hacen una evaluación en los índices, ¿sale? Y el polinomio de Van der Monde respecto a esa, pues va a quedar, se parece mucho a la primera parte, o sea, es el producto de tomar índices así, pero en lugar de poner, por ejemplo, xi menos xj, lo que hacen es poner x alfa i menos x alfa j. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la parte de aquí abajo. Sí, vamos a ver el ejemplo 1.28. ¿Sí? En el 1.28 nos dice toma alfa la permutación que sea 1, 2, 4. ¿Sí? Y vamos a calcular el de Van der Monde respecto, bueno, en 4 variables. ¿Sí? Déjenme hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Ok.